Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy, el tema central pone sobre la mesa algo que afecta a casi todo el mundo en la sociedad actual. Un tema que desde luego da para mucho. Ya lo creo. Hablo de la enorme y a veces dolorosamente compleja dificultad para mantener relaciones amorosas estables. La misión de este análisis detallado es desentrañar precisamente cómo las presiones culturales modernas chocan, casi de frente, con las heridas psicológicas más profundas de la mente humana. Y para ello contamos con un conjunto de fuentes verdaderamente reveladoras. Así es, por un lado examinaremos extractos sobre la evolución de la sexualidad, tomando como base los agudos apuntes de Virginia Martínez Verdier y otros textos clínicos. Sí, y de forma muy destacada nos sumergiremos en una exhaustiva tesis clínica de Maricela Salas Suárez. Que es una auténtica joya. Totalmente. Es una joya porque triangula tres conceptos clave que explican el panorama actual. Hablamos de el amor líquido, los estilos de apego inseguro y el narcisismo en la sociedad contemporánea. Vale, vamos a desglosar esto, porque es una invitación directa para que quienes nos escuchan puedan reflexionar sobre esos patrones relacionales que a menudo se repiten en bucles en que nadie sepa muy bien por qué. El punto de partida fundamental para este recorrido analítico es establecer que el objetivo no es, bajo ningún concepto, juzgar las decisiones afectivas de la gente. Claro, no se trata de señalar a nadie. Exacto. La intención es puramente comprender, observar con lupa los mecanismos invisibles que operan bajo la superficie de los vínculos modernos. Las fuentes que manejamos hoy ofrecen una radiografía clínica y sociológica fascinante. Demostrando que los fracasos amorosos que tantas personas experimentan a diario no son simplemente defectos personales. Ni una especie de mala suerte cósmica, desde luego. Eso es. Son, en realidad, el resultado de una interacción tremendamente compleja entre la psique individual y un entorno cultural que ha cambiado drásticamente las reglas del juego afectivo. Y a ver, ese cambio de reglas es abismal si nos fijamos en la evolución de la sexualidad y el amor a lo largo de las últimas décadas. Basándonos en los apuntes de Martínez Verdier, se observa un contraste brutal entre el pasado y el presente. Antes, la narrativa dominante giraba en torno a los viejos mitos patriarcales. Existía esa idea de la media naranja. Sí, y que todavía colea bastante en la cultura pop. Es una idea romántica y a la vez muy limitante. Esa noción de que el ser humano nace incompleto por naturaleza y su único destino válido es fusionarse con otro para toda la eternidad. Sin embargo, los textos señalan que las sociedades posmodernas han transitado desde esa tradición de represión hacia una etapa de aparente liberación total. Un hedonismo muy marcado. Exacto, un hedonismo muy marcado y, por supuesto, constantes luchas de poder en el terreno íntimo. Si conectamos esto con el panorama general, la clave radica en cómo la lógica del mercado neoliberal y el consumismo extremo han traspasado la frontera de lo material para invadir la esfera afectiva. Ahí es donde entra Zygmunt Bauman. Justo. El sociólogo Zygmunt Bauman acuñó el término amor líquido para describir precisamente este fenómeno. Bauman habla de la transición de vínculos sólidos, aquellos que requerían mucha paciencia, trabajo de fondo y compromiso a largo plazo, a relaciones que hoy son frágiles y tremendamente volátiles. Es decir, en la modernidad líquida, las personas acaban convirtiéndose, casi sin darse cuenta, en bienes de consumo. Tristemente sí. Si una relación requiere demasiado esfuerzo, si presenta el más mínimo conflicto o la rutina diaria apaga la chispa inicial, pues la reacción más común es desecharla rápidamente. Y además, es una reacción que está avalada y aplaudida por el entorno. Se busca la gratificación inmediata, la novedad constante. El filósofo Byung-Chul Han complementa esto maravillosamente en Las Fuentes con su concepto de la sociedad del cansancio. Es un concepto clave aquí. Lo es. Porque en un mundo hiperconectado, con un exceso de opciones aparentemente infinitas a un solo deslizamiento de dedo en una pantalla, la psique humana simplemente se agota. O sea, esa sobreabundancia no genera plenitud en absoluto. Para nada. Genera un profundo vacío existencial y una incapacidad manifiesta para sostener el deseo en el tiempo. Es decir, los problemas sociológicos y económicos del mundo de hoy literalmente están terminando en el diván del psicólogo. Totalmente. El mercado dicta cómo se consume, y ahora parece que también dicta cómo se ama. Es como si el afecto se hubiera convertido en un catálogo interminable donde siempre se espera que el siguiente producto sea mejor, más divertido y, sobre todo, exija menos mantenimiento. Ya, es una mercantilización pura de las emociones. Exacto.
Ahora, si trasladamos la conversación de este entorno social, de lo macro, a la historia personal, a lo micro, las fuentes nos llevan directamente a la psicología. Concretamente, mencionan muchísimo la teoría del apego de John Bowlby. Sí, una teoría fundamental. Entiendo que este enfoque explica cómo las primeras experiencias en la infancia dejan huellas que dictan las relaciones adultas. Pero a ver, los documentos detallan 3 estilos de apego inseguro específicos. ¿Cómo se manifiestan exactamente estos estilos al chocar con esta modernidad líquida de la que hablamos? Pues la colisión es espectacular a nivel clínico. Bowlby demostró que el cerebro humano se cablea en la infancia para buscar seguridad en las figuras de cuidado. Cuando esa seguridad falla, se desarrollan lo que llamamos apegos inseguros. Y el primero que mencionan los textos es el apego ansioso. El miedo al abandono. Exacto. Quienes lo desarrollan viven con un miedo constante al abandono y una necesidad imperiosa, casi dolorosa, de validación continua. La paradoja de este apego es que la cultura actual de lo desechable se convierte en una verdadera tortura psicológica para estas personas. Porque viven en una hipervigilancia constante. Así es. Pensemos en situaciones cotidianas de hoy. Un mensaje de WhatsApp que se queda en leído durante un par de horas, o un cambio sutil en el tono de un texto. Para alguien con apego ansioso en una sociedad líquida, eso no es un simple despiste. Claro que no. Se interpreta como la antesala inminente del abandono. No encuentran un suelo firme porque, además, la sociedad actual penaliza enormemente la demanda de seguridad afectiva, tachándola de dependencia o intensidad. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque luego los documentos abordan el segundo tipo, que es el apego evitativo. En este caso, la distancia emocional se utiliza como una coraza protectora. Frente a la intimidad. Una barrera. Sí, y según los textos, el mundo líquido es el ecosistema perfecto, el paraíso terrenal para el perfil evasivo. La sociedad actual premia y aplaude la independencia extrema, el mantra de no necesito a nadie, el mantener siempre las opciones abiertas. Fíjate que esa observación es crucial para entender el desastre amoroso contemporáneo. El perfil evitativo utiliza la cultura de Tinder, esa inmediatez y multiplicidad de opciones que mencionábamos antes, como la excusa perfecta para no comprometerse jamás. Encuentran una validación social absoluta. Exacto, para su incapacidad de intimar. Se escudan bajo banderas muy modernas y atractivas como la libertad individual, el poliamor malentendido o el no querer poner etiquetas a las cosas. Pero en el fondo, clínicamente hablando según las fuentes, lo que opera en su interior es un terror profundo y paralizante a la vulnerabilidad. Evitan el compromiso no porque sean espíritus libres e indomables, sino porque acercarse demasiado a otro ser humano despierta una angustia que no saben gestionar. Y luego, el panorama se complica aún más con el tercer estilo que señalan los textos, el apego desorganizado. Que es básicamente el caos absoluto. Sí, se trata de la convivencia simultánea entre un deseo desesperado de fundirse en la intimidad y un terror paralizante a la misma. Las personas con este estilo se acercan buscando refugio desesperadamente, y justo en el momento en que lo consiguen, sienten que se asfixian o que están en peligro mortal, por lo que proceden a sabotear el vínculo. Y claro, en un entorno líquido, este patrón genera relaciones profundamente tormentosas. Un ir y venir constante que deja a ambas partes completamente exhaustas. Totalmente agotador, sin duda. Es vivir en una montaña rusa emocional sin frenos. Pero la investigación de Sala Suárez no se detiene en las heridas de apego. Añade una tercera dimensión que actúa como la máscara contemporánea por excelencia, el narcisismo. Un tema muy malentendido, por cierto. Muy malentendido. Y aquí los estudios clínicos revisados en las fuentes, citando a referentes como Kohut, Millon y Mosquera, hacen una labor fantástica desmitificando el concepto. Para quienes no estén familiarizados con estos autores, básicamente son pioneros y pesos pesados en el estudio de los trastornos de la personalidad. Ellos aclaran algo vital. Normalmente, la cultura popular entiende el narcisismo simplemente como alguien que se mira mucho al espejo, arrogancia pura, grandiosidad o vanidad extrema. Pero los textos revelan que existe un narcisismo vulnerable o encubierto. Eso es. Lejos de esa imagen de superioridad inquebrantable, este tipo de narcisismo está lleno de sufrimiento interno, una fragilidad del yo abrumadora y una hipersensibilidad al rechazo que dicta cada uno de los movimientos de la persona. Esa distinción clínica que aportan Kut y Millon cambia por completo la perspectiva.
Y si analizamos la narcisización de la cultura actual de la que hablan las fuentes, se hace evidente que la sociedad de hoy promueve, recompensa y normaliza estos rasgos narcisistas como un mecanismo básico de supervivencia afectiva. Pensemos en la necesidad de validación constante impuesta por las redes sociales, Totalmente. donde el valor personal parece medirse matemáticamente en likes, en visualizaciones y en la aprobación externa continua. En este marco tan superficial, la pareja deja de ser percibida como un ser humano genuino, con sus propios defectos, días malos y necesidades complejas. Pasa a convertirse en un espejo funcional. Exacto, un espejo funcional. El otro existe puramente para confirmar el valor propio, para adornar la vida o para llenar un vacío existencial. O sea, es como querer tener una planta de plástico en el salón. Qué buena analogía. Se ve bonita, cumple su función estética para las visitas, pero la gran ventaja es que nunca te va a exigir que la riegues ni se va a marchitar si te olvidas de ella. Esa metáfora de la planta de plástico es brillante para ilustrar la cosificación del otro. Las fuentes incluso citan ejemplos muy concretos y sorprendentes de cómo opera esto a largo plazo. Mencionan cómo, en la actualidad, se verifica que algunos hombres, por ejemplo, sostienen a sus exparejas económicamente o incluso emocionalmente durante años después de la separación física. Y los textos aclaran que no lo hacen por un altruismo desinteresado ni por un cariño maduro. Para nada. Lo hacen estrictamente como un sostén narcisista. Necesitan mantener a esa persona en una posición de dependencia latente para seguir sintiéndose indispensables o poderosos o moralmente superiores en su propia narrativa vital. Lo que evidencia una instrumentalización total de las relaciones humanas. Es una forma muy sofisticada de mantener el ego alimentado sin tener que lidiar en absoluto con la intimidad real, cruda y bidireccional de una relación activa. Es tremendo. Y la intersección clínica que plantean los textos va incluso un paso más allá. El narcisismo no es que simplemente logre sobrevivir por pura inercia en esta cultura líquida, sino que resulta esencial para que el sistema funcione. Ambas dinámicas, tanto la liquidez de Bauman como las defensas narcisistas vulnerables, comparten un objetivo central e innegociable. Evitar a toda costa el dolor de la pérdida. Sí, la incomodidad inherente al conflicto y el enorme peso que supone el compromiso profundo. Se prefiere nadar siempre en la superficie, porque en la superficie nadie corre el riesgo de ahogarse, claro. Pero el precio a pagar es que tampoco se experimenta jamás la verdadera profundidad del océano. Claro, si el sujeto narcisista necesita que el otro sea un objeto perfecto que jamás le frustre, la cultura del amor líquido le susurra al oído que no se preocupe, que si le frustra lo más mínimo que lo tire y busque otro en la aplicación. No hay el menor incentivo cultural para tolerar la decepción. Y seamos sinceros, la decepción es una parte natural, inevitable y necesaria del amor adulto. Así se entra en un ciclo destructivo de idealización fugaz y de evaluación fulminante, donde el fracaso del vínculo está prácticamente garantizado desde la primera cita. Absolutamente. Para sentar toda esta teoría en la cruda realidad, la inmersión profunda nos lleva directamente a los datos concretos de la práctica clínica. La tesis de Maricela Salas Suárez estudió a fondo a 10 personas en terapia con edades comprendidas entre los 29 y los 43 años. Es decir, el núcleo duro de la generación que está viviendo este choque cultural en primera línea de batalla. Exactamente. Y para ello, el estudio utilizó herramientas que suenan técnicas pero son fascinantes. Entrevistas semiestructuradas, líneas de vida, que básicamente son mapas visuales donde el paciente dibuja los altibajos y traumas de su historia personal a lo largo de los años, y bitácoras de sesión, una especie de diario emocional continuo. Una metodología muy completa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a relatar algunos de los casos específicos que, según la tesis, triangulan perfectamente estas tres esferas: el apego, el narcisismo y el amor líquido. El caso C1, por ejemplo, presenta una combinación de apego evitativo y narcisismo funcional. La frase exacta extraída de los documentos es demoledora. A ver. El paciente relata, y cito, «Me gustan las cosas al inicio, pero cuando se vuelven rutinarias o me exigen demasiado, pierdo el interés». Lo fascinante aquí es cómo una sola frase condensa las tres dimensiones del problema de una forma tan cristalina. Ese me gustan las cosas al inicio refleja perfectamente la necesidad narcisista de novedad constante y de la idealización inicial que alimenta el ego de forma desproporcionada. Y luego está la segunda parte. Claro, el cuando se vuelven rutinarias o me exigen
Es la radiografía exacta del apego evitativo. Es la incapacidad absoluta para sostener el vínculo cuando la intimidad empieza a demandar vulnerabilidad real, apoyo mutuo o simple esfuerzo cotidiano. Imaginemos a esta persona en la vida real. Las primeras 3 citas son de película, química pura. Pero el primer fin de semana que su pareja tiene un mal día en el trabajo o necesita consuelo, surge la incomodidad extrema. Y, finalmente, el pierdo el interés es el síntoma final y letal del amor líquido. Exacto. La deseabilidad del otro caduca tan rápido como un yogur en la nevera, justificando la huida inmediata sin un ápice de culpa. Lo que hace décadas se habría considerado puramente patológico a nivel individual, hoy es, a menudo, una adaptación emocional defensiva a un entorno cultural que penaliza la vulnerabilidad. La gente abandona las relaciones prematuramente porque carece de las herramientas emocionales para tolerar el conflicto. Y sencillamente no saben cómo sostener el deseo activo más allá de esa fase de enamoramiento inicial, que está puramente impulsada por la dopamina. Ese desapego extremo del caso 1 contrasta muchísimo con lo que las fuentes describen en el siguiente ejemplo, donde vemos la otra cara de la moneda. Pasamos al caso C2. Este perfil muestra un apego ansioso sumado a un narcisismo vulnerable. Este caso es duro. La cita textual extraída de las sesiones de terapia es sobrecogedora. Me da mucho miedo que me dejen, trato de ser perfecta para que no tengan motivos para irse. Es desgarrador leerlo, porque el perfeccionismo en este contexto no se presenta como una virtud o un rasgo de superación personal, sino como un pesado escudo impulsado puramente por el terror. La persona literalmente se borra a sí misma. Se camufla, adaptándose milimétricamente a lo que cree que el otro quiere o necesita en cada momento, utilizando esa falsa perfección performática para intentar controlar la situación y asegurar la permanencia de un vínculo. Un vínculo que paradójicamente por tanta presión suele volverse asfixiante y frágil. Fíjate que en el caso C2 vemos de forma muy palpable que el narcisismo vulnerable no busca admiración por arrogancia, como creería la cultura popular, sino por pura supervivencia afectiva y desesperación. La lógica interna es, si logro ser absolutamente perfecta, si me convierto en la pareja ideal que no da problemas, seré indispensable y por lo tanto estaré a salvo del abandono. Pero la tragedia se desencadena al chocar con la modernidad líquida. En un entorno donde la lealtad es escasa y las opciones parecen infinitas, este esfuerzo titánico de complacer constantemente suele terminar en un agotamiento psicológico severo y muchísima frustración. Porque el otro, que está enmarcado en esa misma cultura consumista, siempre puede, y suele, encontrar una excusa trivial para marcharse, sin importar cuánta perfección se le haya ofrecido. Es una carrera armamentística emocional que no se puede ganar. Es que es imposible. Y el último caso que detallan exhaustivamente los textos nos lleva a un terreno aún más complejo. El análisis nos presenta el caso C10, que ilustra el temido apego desorganizado, combinado con un profundo retraimiento narcisista. Su mecanismo de defensa principal ante la intimidad es directamente desaparecer del mapa. El famoso ghosting. Exacto. La frase textual de la fuente lo dice todo. Prefiero desaparecer antes de que alguien me diga que no soy suficiente. Es un golpe de realidad tremendo. Es la evitación llevada a su extremo más absoluto para proteger un ego que en el fondo es extremadamente frágil y está aterrorizado por la crítica. Y claro, la cultura tecnológica actual facilita y promueve enormemente este comportamiento. El ghosting, que está a la orden del día, no es más que la manifestación conductual exacta de esta incapacidad para enfrentar el rechazo o tener el valor de comunicar la propia vulnerabilidad. Al final del día, parece que es infinitamente más fácil disolverse en la red, bloquear un número y hacer como si el otro no existiera, que sentarse a sostener una conversación adulta donde uno pueda escuchar que quizás ha fallado en algo. Lo que agrava esta situación es la profunda desconexión humana que todo esto implica a nivel social. El sujeto prefiere asesinar el vínculo a sangre fría, cortarlo de raíz desde la comodidad del anonimato digital, antes que arriesgarse a sufrir una herida narcisista por una crítica o un rechazo frontal. Y la tragedia es que la sociedad líquida se lo permite de buen grado. Le ofrece todo un arsenal de aplicaciones, mensajería instantánea y una cultura generalizada del desapego que acaban por legitimar el acto de desaparecer como si fuera una estrategia válida y respetable de gestión emocional.
Esta triangulación clínica que hace la autora demuestra de forma irrefutable que los problemas de pareja contemporáneos ya no pueden entenderse aislando la psicología del individuo de la sociología del entorno. Son piezas del mismo rompecabezas. Llegados a este punto de tanta densidad informativa, es vital hacer una síntesis para quienes nos escuchan. Este análisis detallado de las fuentes nos deja una lección clarísima que puede cambiar la perspectiva de muchos. Sin duda. Los fracasos amorosos contemporáneos, esa sensación generalizada de que hoy en día nada dura, de que todo el mundo huye a la primera de cambio o de que el compromiso está en vías de extinción, no son simplemente un fallo personal, no son un defecto de fábrica de quien los padece. Exacto. Son, como hemos visto, el resultado directo de heridas de apego no resueltas en la infancia y defensas narcisistas modernas que, lejos de ser tratadas y sanadas en un entorno seguro, chocan frontalmente y son potenciadas al máximo por una cultura de mercado que ha mercantilizado el amor. Una sociedad que básicamente nos ha adiestrado para consumir relaciones de la misma manera que consumimos series de televisión, en lugar de enseñarnos a construirlas ladrillo a ladrillo. Y considero vital comprender esto en profundidad. Lo es, porque arroja mucha luz y esperanza sobre un sufrimiento que, de otro modo, la mayoría de la gente vive en silencio y cargando con una culpa inmensa. Hacer conscientes estos automatismos relacionales invisibles es el primer y, sin duda, el más importante paso para dejar de repetir una y otra vez los mismos patrones de sufrimiento. Claro, salir del bucle. Eso es. Esta comprensión teórica permite a las personas, en la práctica, desmantelar esas defensas psicológicas que en su día sirvieron para sobrevivir, pero que hoy ya no les son útiles. Permite entender de dónde viene la necesidad de elegir a perfiles evasivos o ansiosos y a partir de ahí comenzar a construir relaciones reales, relaciones basadas en la autenticidad, en atreverse a mostrar una vulnerabilidad compartida y en sostener el compromiso a lo largo del tiempo. Y no basadas en la utilidad momentánea, el alivio de la ansiedad o la evitación constante del miedo al abandono. Exactamente. Todo este recorrido por los estudios y las teorías nos invita a una reflexión profunda. Algo que va un poco más allá de las páginas impresas de los estudios clínicos, pero que inevitablemente germina después de leerlos con atención. En una sociedad que, como hemos analizado, está estructurada meticulosamente para que todo sea fluido, para que cualquier vínculo sea desechable ante el primer roce, rápido y centrado obsesivamente en la satisfacción inmediata del individuo por encima de todo, cabe preguntarse algo importante. A ver. ¿Es posible que el mayor y más radical acto de rebeldía en pleno siglo XXI sea simplemente decidir quedarse y trabajar en un vínculo junto a otra persona cuando las cosas se ponen difíciles? Qué gran pregunta para cerrar. Quizás la verdadera revolución hoy en día ya no esté en la libertad de poder irse en cualquier momento, que es lo fácil, sino en la valentía inmensa de permanecer. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de las fuentes. Ha sido un placer. Hasta la próxima inmersión.